Al pie de los cerros del corredor biológico Chichinautzin, en el estado de Morelos, se encuentra Tlayacapan. Es un pueblo dotado de una rica historia y emblemáticas tradiciones que resuenan en todo el estado. La Secretaría de Turismo de México lo ha designado como pueblo mágico gracias a su riqueza histórica y su gran belleza. Tlayacapan es la cuna del chinelo, símbolo de las fiestas tradicionales en Morelos, que ha tomado una forma única en cada región. Tlayacapan tiene una larga tradición de alfarería, música y sitios históricos de importancia mundial, como el Templo y Convento de San Juan Bautista, que es un sitio incluido desde 1994 en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, como parte de los primeros monasterios del siglo XVI en las faldas del Popocatépetl. Tlayacapan se encuentra a 43 kilómetros de Cuernavaca y a 82 kilómetros de la Ciudad de México. Su nombre proviene del náhuatl. Tlali significa tierra, Yacatl significa nariz o punta, y pan es un locativo. Así, Tlayacapan significa en la punta de la tierra, tal vez en referencia a su emplazamiento en los altos de Yautepec, como un mirador al sur, hacia la tierra caliente. En el periodo prehispánico, Tlayacapan, como muchas otras localidades de Morelos, fue habitada por tribus olmecas y posteriormente chichimecas y xochimilcas. En la cima del cercano Cerro del Tlatoani existe un sitio arqueológico fechado en el siglo IV, que consiste de un templo rodeado de 70 terrazas. Se cree que este emplazamiento defensivo era el sitio del asentamiento prehispánico original de Tlayacapan. En las dos crónicas que hay del encuentro el primer encuentro entre españoles y la gente de Tlayacapan, la referencia que hacen estas crónicas es precisamente el Cerro del Tlatoani y las montañas como el lugar de asentamiento del pueblo. No hablan de otra zona. El cerro era importante por elementos de carácter arqueoastronómico, es decir, elementos como la visual que se tiene desde la cima con respecto a las salidas sistemáticas del sol, que van marcando un calendario anual en la localidad. En el siglo XV, la región de Tlayacapan era un importante centro comercial que tributaba al Imperio Mexica. En la nómina de los tributos tienen que mandar algodón, que era lo que pedían a todos los señoríos de este lado, algodón, piedra, cal, mantas, también de algodón bien acabadas, rodelas para escudos, y trajes para los guerreros. El 8 de abril de 1521, durante la conquista, las fuerzas de Hernán Cortés fueron combatidas desde los cerros fortificados de Tlayacapan, principalmente desde el Cerro del Tlatoani. Tlayacapan es un sitio que se resiste a la conquista. Cuando llegan a las huestes españolas, se encuentran que la comunidad se ha fortalecido en los cerros. Difícilmente llegaban de un cerro al otro, cómo era muy complicado hacer la batalla y cómo al intentar subir solamente había un acceso, unos muy malos pasos, dice Bernal Díaz del Castillo, de donde le eran arrojadas galgas, unas grandes piedras que se llevaban a los combatientes, ¿no? Y lo que deciden hacer es sitiar. ¿Cómo haces para bajar a alguien que está tan empeñolado, como decían los españoles en aquel momento? Dejarlos ahí un tiempo, sin agua, sin alimentos. Y finalmente la comunidad se rinde. Tras la conquista, la cabecera de Tlayacapan fue trasladada de lo alto de la sierra al valle para erigir ahí un asentamiento según el modelo europeo, y su población dispersa en estancias fue congregada en la cabecera a principios del siglo XVII, en respuesta a la drástica disminución de la población nativa que las epidemias ocasionaron en toda la Nueva España. Del lado sur del Cerro del Tlatoani existe un poblado que se llama Santa Catarina Tlaica, que es un nombre muy parecido a Tlayacapan. Es probable que se haya dividido el pueblo en dos, que unos hayan sido congregados en donde se instaló el pueblo colonial de Tlayacapan y otros se hayan quedado en su antiguo pueblo, pero del lado sur de la montaña. Tlayacapan pertenecía a la provincia de Cuauhtémoc y el señorío que predominaba en toda esa provincia era nada menos que San Guillermo Totolapan. Tlayacapan logra separarse de la provincia y de la cabecera, que sería Totolapan,
hacia el año de 1570 o 72, que es cuando hay registros, y a partir de ahí es que se registra también un gran crecimiento constructivo de todo el edificio religioso. Durante el periodo colonial, algunas actividades económicas como la alfarería, el obraje textil y producción de ceras formaron parte de la vida diaria de Tlayacapan. Al inicio de la vida independiente de México, Tlayacapan y todo el actual estado de Morelos formaban parte del Estado de México. Solo hasta 1869, el presidente Benito Juárez decretó la creación del Estado Libre y Soberano de Morelos, con la ciudad de Cuernavaca como capital. Durante la Revolución, los campesinos del estado de Morelos se unieron bajo la causa social de Emiliano Zapata, quien nació en Anenecuilco, a unos 30 kilómetros de Tlayacapan. Los zapatistas se convirtieron en una importante fuerza militar y llegaron a tomar la Ciudad de México a fines de 1914, junto a la División del Norte de Pancho Villa. Los zapatistas llamaban a levantarse por la defensa de sus tierras ante la tiranía de los hacendados y los poderes federales. Tlayacapan quedó atrapado, ¿no?, en este proceso revolucionario. Tlayacapan, al tener un territorio en donde no tenía tierras de riego constante, porque no tenía corrientes permanentes de agua, entonces no fue tan presionada por las haciendas para retirarle su territorio para explotación. El presidente municipal de Tlayacapan de aquel entonces, que además fue reelecto un montón de veces porque nadie quería animarse a tener el cargo municipal, de presidente municipal, Guadalupe Copa, se declaró zapatista y estuvo ayudando a los zapatistas con recursos, sobre todo en víveres. El pasado zapatista de Tlayacapan se recuerda en sus tradiciones y sitios históricos como el edificio llamado La Cerería, que fue utilizado por poco tiempo como cuartel zapatista. Como en otras partes de Morelos, en Tlayacapan hubo un fuerte descenso de la población rural durante la Revolución, seguido por un repoblamiento de la zona por parte de migrantes provenientes principalmente del sur de la Ciudad de México. En el siglo XX, Tlayacapan fue reconocida por su gran belleza y antigüedad. Estas mismas cualidades la hicieron toda una estrella en el cine nacional y en el de Hollywood. Tomas del convento y la cerería se muestran en películas como La Valentina, de 1966, Butch Cassidy and the Sundance Kid, de 1969, y Two Mules for Sister Sarah, de 1970. Tlayacapan se destaca por su importante legado arquitectónico. En primer término figura el convento de San Juan Bautista, construido en 1554 por la Orden de Frailes Agustinos. Parece ser que empieza a tener visitas por parte de los frailes agustinos a partir de 1533 o 34, cuando ellos son asignados hacia la región de Tlapa y Chilapa. El convento, de grandes dimensiones, aspecto masivo y de una decoración de un sobrio estilo plateresco, posee pintura mural del siglo XVI que se encuentra entre las más importantes del estado. Tiene, digamos, dos diferentes tipos de programas. Unos meramente decorativos, que son cosas fundamentalmente geométricas, por ejemplo, los casetonados en las bóvedas, donde tenemos algunos elementos como frisos y cenefas que tienen róleos, sucesiones de frutos, algunas flores. Encontramos programas crísticos y marianos. Estas representaciones fueron muy recurrentes en los conventos del siglo XVI, precisamente por todos los métodos evangelizadores, ¿no? Todo el método de conversión, que tenían que exaltar la vida de Cristo y desde luego de la pureza y la virginidad de su madre. La riqueza de Tlayacapan despunta porque la tradición de pintura mural entre los agustinos fue de lo mejor. En la década de 1980, durante una obra en la nave principal de la iglesia, se descubrieron sepultados 39 cuerpos de fin del periodo colonial. Algunos de ellos se encontraban en buen estado de momificación y desde entonces se han mantenido en exhibición en el Museo del Claustro, aunque actualmente están cubiertos como protección tras el sismo. A unos metros de la entrada al atrio del convento de San Juan Bautista se encuentra el Palacio Municipal,
que se dice que es uno de los más antiguos de México al estar fechado en el siglo XVI. Frente a él se encuentra la hermosa ceiba o pochote, en cuya sombra suele descansar la población de Tlayacapan desde tiempos antiguos. En el centro está también la ya mencionada cerería, construida en el siglo XVII. Fue la casa del encomendero para más tarde convertirse en una fábrica de velas, de ahí su nombre. En Tlayacapan existen todavía 18 capillas de las 26 que hubo originalmente y todas datan por lo menos del siglo XVIII. Varias de ellas sustituyeron a centros rituales prehispánicos. Las principales capillas están orientadas según los puntos cardinales y corresponden a los nombres de sus barrios. San Juan Bautista está en el centro, Santa Ana está en el norte, Santiago en el este, la Exaltación en el sur y el Rosario en el poniente. Tlayacapan recrea su pasado prehispánico y virreinal de maneras festivas, comunitarias e industriosas y es reconocido como la cuna del chinelo. Estos curiosos personajes, dotados de máscara, sombrero y vestido, son emblemas del pasado colonial. Los habitantes, cansados de la represión de los españoles, se disfrazaban durante el carnaval con máscaras de hombres blancos y barbudos para burlarse de ellos. Un aspecto muy importante de esta cultura es el brinco del chinelo, en el que van por todo el pueblo saltando y bailando, creando una atmósfera divertida. El chinelo de Tlayacapan se identifica porque nuestro traje está hecho de tela popelina. Entonces, en otros municipios lo hacen de terciopelo y el sombrero es más alargado. Y es el único chinelo que habla. En otros municipios no hablan y brincan solos, y aquí en Tlayacapan brincamos con pareja. Lo que pasa es que antes era más difícil ver a la novia, ¿no? El suegro pues no te reconocía. En Tlayacapan, como en muchos otros pueblos de México, existe un tipo de organización muy antiguo que se conoce como mayordomía. Cada capilla tiene varios mayordomos, cuyo principal papel es cuidar la capilla, sus imágenes y organizar a los habitantes de su barrio para financiar las actividades a lo largo del año. Nuestras formas de convivencia son las mayordomías, son las fiestas patronales que nos provocan el encuentro. Existen diferentes niveles de mayordomos, ¿no? Desde el mayordomo primero, el titular, pero siempre está apoyado de otro grupo de mayordomos que le ayudan a organizar la fiesta, a recabar los fondos. Los mayordomos, pues nos toca custodiarlas, hacernos cargo de cerrar, de abrir y pues de que no se llega a perder nada, estamos al pendiente. Prácticamente tenemos una llave y nos la vamos tornando cada 15 días entre los 75 mayordomos. La producción alfarera de Tlayacapan es una tradición que se remonta a la época virreinal y se aprecia en un sinfín de establecimientos que venden esos objetos de barro. La agricultura está entre las principales actividades económicas de Tlayacapan. Al cultivo de las terrazas serranas se añaden los fértiles campos del valle que se han trabajado a través de las generaciones. Se cultiva principalmente nopal, jitomate, maíz y frijol, que se comercian en la región. La industria del turismo compite directamente con la agricultura y cada vez más campos son abandonados para la construcción de hoteles y restaurantes. La música es un elemento muy importante. Está arraigada en la cultura y recuerdo de sus habitantes, que la veneran, como es el caso del brinco del chinelo. La banda de Tlayacapan, fundada en 1870 por Vidal Santamaría, es una de las agrupaciones de música tradicional de México con mayor relevancia en el mundo. Nosotros somos músicos tradicionales, donde los conocimientos se van transmitiendo de generación en generación. Durante la Revolución, el director de la banda, Cristino Santamaría, también sirvió como teniente coronel zapatista. La banda de Tlayacapan ha ayudado a preservar la música tradicional del estado de Morelos. Brígido Santamaría, talentoso músico y director de la banda a mediados del siglo XX, realizó la notación musical de la danza de los chinelos, música fúnebre, los jarabes de toros y los sones. Gente que protesta porque a veces ya meten otro tipo bailable, rítmico, pero que ya no son los sones del chinelo. Y la gente lo que pide, ¿no? Los auténticos sones del chinelo, como los que toca la banda de Tlayacapan.
Cada año, de domingo a martes, justo antes de la Cuaresma, se celebra el carnaval en Tlayacapan, como en muchas otras partes del mundo y de México. El carnaval es un evento de una gran importancia cultural para los habitantes y para los turistas que lo disfrutan. Durante esta fiesta, los barrios del pueblo se dividen en 3 comparsas: la Unión, correspondiente al barrio de Santiago; la Azteca, al barrio del Rosario; y la América, al barrio de Santa Ana. Cada comparsa elige a los autores, que son los encargados de organizar y financiar las festividades del carnaval, al igual que de alimentar a sus vecinos. Cada comparsa forma una caravana que recorre el pueblo con chinelos y una banda musical. El carnaval culmina con la unión de las comparsas en el centro de Tlayacapan, en donde el pueblo se une para disfrutar de su compañía y del brinco del chinelo. El terremoto del 19 de septiembre del 2017 tuvo una magnitud de 7.1 y su epicentro se localizó en San Felipe de Ayutla, Puebla, a 85 kilómetros de Tlayacapan. Sus consecuencias fueron devastadoras para todo el centro de México y dejó un saldo de 369 muertos, 250,000 damnificados y más de 180,000 viviendas afectadas. Tlayacapan, al igual que muchos otros municipios del estado de Morelos, como Jojutla, Cuernavaca y Totolapan, fue duramente golpeado por el sismo. Sus monumentos históricos tuvieron afectaciones muy graves. El templo de San Juan Bautista tuvo una severa fractura en la nave principal y en la fachada. La reconocida pintura mural del claustro se dañó. El Palacio Municipal, que continúa con las banderas tricolores de la celebración del 16 de septiembre, tuvo que ser abandonado y el asiento del poder en Tlayacapan se trasladó a la Casa de Cultura La Cerería. El icónico Cerro de la Ventanilla sufrió un deslizamiento que afectó a las viviendas cercanas. Las 18 capillas de sus barrios fueron afectadas, se derrumbaron decenas de viviendas y se deterioraron centenares de otras, dejando a muchas familias sin hogar y con un futuro incierto. Nuestro patrimonio cultural está sumamente, severamente dañado. Fue muy duro asimilar el hoy, ¿no? Porque en un minuto perdiéramos todo. Ante la gravedad de la situación, que por la naturaleza del problema va a tardar en solucionarse, muchos pobladores se preguntan si realmente vale la pena restaurar los edificios antiguos, que en vez de ello podrían ser reedificados completamente con cimientos más fuertes para soportar los sismos por venir. Esto, sin embargo, degradaría la gran herencia cultural y estética que representan. La restauración de los inmuebles históricos es de gran importancia por muchas razones. Son una pieza importante de la cultura del estado de Morelos y de la historia de México. El turismo, la principal actividad económica de Tlayacapan, depende de que esos inmuebles estén abiertos al visitante y sean seguros. Las tradiciones y la vida diaria de los habitantes giran alrededor de ellos y forman parte de la identidad de la comunidad. En el estado de Morelos tenemos un poquito más de 300 inmuebles religiosos. Actualmente estamos atendiendo 259 inmuebles religiosos, que es lo que como Instituto Nacional de Antropología e Historia, por determinación de la ley, nos corresponde. Los inmuebles religiosos que están abiertos al culto tienen un seguro. No es nada más llegar y aquí está el daño, sino tenemos que conciliar, y todo lleva un procedimiento desde la conciliación de volúmenes en campo, a través de visiteos, cada uno de los inmuebles afectados, de los 259, para poder levantar cada uno de los daños desde pisos, muros, entre pisos, si es que llega a tener, en el caso de los claustros. El Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene la tarea de realizar la cuantificación de los daños para obtener un costo que conciliar con la aseguradora. Más tarde, esta hace un contrato con empresas especializadas para iniciar la restauración y el INAH supervisa el desarrollo de las obras. En Tlayacapan, la restauración de las históricas capillas de barrio ha sido una responsabilidad tomada por sus mayordomos que, fieles a su deber comunitario, las han protegido. Ellos se han dedicado a organizar a sus vecinos para recaudar fondos y trabajar en comunidad, sin esperar la ayuda de los organismos federales.
Mientras tanto, los inmuebles más grandes como San Juan Bautista o el Palacio Municipal, aunque sus daños más graves ya han sido corregidos, siguen a la espera de la llegada de los fondos del seguro, del INAH y del Fondo de Desastres Naturales para proceder a su restauración, que probablemente tardará años. En cuanto a las viviendas y negocios, algunos damnificados ya han terminado con recursos propios su reconstrucción, mientras que otros siguen a la espera de la ayuda gubernamental. Los sismos son fenómenos naturales impredecibles que demuestran la infalible voluntad de la naturaleza. Sus efectos destructivos han tenido un impacto en las civilizaciones a través de la historia, pero las personas luchan por responder ante la adversidad, levantarse mutuamente y sobrevivir. Lo que yo pediría, que viniera la gente a comprar, a apoyarnos, porque todos fuimos afectados, aunque no se les haya caído sus casas, ni hayan perdido sus negocios, pero somos afectados todos porque todos vivimos del turismo. Ahora con lo del temblor, pues sí, ha dejado de venir un poco de gente y sí nos afecta. Visiten Tlayacapan porque tiene que ser reactivado económicamente, ¿no? Con venir a comprar artesanías, venir a ver nuestras capillas, venir a ver nuestras calles, digámoslo así, venir a ver nuestras tradiciones. Tenemos para sobrevivir en alguna contingencia, pero el hecho de conseguir un apadrinamiento, apadrina una casa, apadrina una iglesia, apadrina una acción en un pueblo que quedó devastado, para nosotros ha sido importante. Mucha gente ha llegado, nos siguen visitando y en ese sentido es gracias a la labor de más gente que está poniendo los ojos en nuestro pueblo. Ha venido mucha ayuda que a lo mejor en otros lugares no ha llegado, que ya empieza a amanecer, ¿no? Para nosotros. Tlayacapan está de pie, nos vamos a levantar. Tlayacapan tiene un importante reto por delante, pero con la unión de sus pobladores, el trabajo en equipo y el apoyo de gobierno y sociedad, podrá lograrlo.